la patología, o mejor dicho, la práctica clínica o médica que ustedes tengan, en la consulta que ustedes nos pase, va a ser de tipo inflamatorio, ya sea inflamatorio por agentes externos, contusiones, golpes o aneurismas, por infecciones patógenas como bacterianas, virales, micóticas o de tipo inmunitario. Va a generar dos tipos de reacciones, uno en fase temprana, que es la inflamación aguda, y otra en fase tardía, muchas veces posterior a la inflamación aguda, la inflamación crónica. ¿Y cuáles son las características o los criterios que caracterizan a la inflamación aguda? Presencia de macrófagos. Inflamación aguda. A ver, características de la inflamación. Rosa, está, Exantema. o sea, está con calor. Calor, ¿qué más? Edema. Rojizo, está rojo. Edema, eritema. Eritema, ¿qué más? Edema. Edema. Hinchazón o tumoración, aumento de volumen. No, el calor es por la vasodilatación, aumenta de temperatura. Y en su forma crónica puede generar, ¿no?, estructuras abultadas, ¿no?, cuando hay compromisos sobre todo del sistema linfático, o hay traumatismos, hay una consecuencia o un traumatismo. Pues todos estos procesos inflamatorios tienen características. Y esas características son las que vamos a revisar en los patrones histomorfológicos que caracterizan tanto a la inflamación aguda como a la inflamación crónica. Asimismo, posterior a la inflamación viene un proceso ya reparativo, que puede ser por depósito de colágeno o por cicatrización. Eso es con el fin de reparar el daño, de restituir el tejido dañado. Muchas veces ya no por tejido viable, sino por tejido fibroso. La inflamación puede ser de dos tipos, aguda y crónica. Y esta crónica tiene una variedad, que es la crónica granulomatosa. Y vamos a ver ejemplos de estas inflamaciones en tres patologías, como en la apendicitis, coriamnionitis y la neumonía. La inflamación crónica, en la colicitis crónica y en la gastritis crónica. Y la forma granulomatosa de la inflamación crónica en la tuberculosis y una micosis denominada paracoccidioidomicosis. Bien, ¿ese órgano lo reconocen? Fue un apéndice. Ahora, este apéndice presenta una dilatación en su tercio distal, necrosis, hemorragia, fibrina. Luego hay una congestión en su base y la parte central aún conserva características normales. Esta grasa, el meso, está muy congestionado y fibrinoso. La causa más común es cuando el contenido que está en la luz del apéndice, que proviene del colon, es el material fecal, se solidifica y se convierte en un coprolitos, en una estructura sólida, que conforme aumenta de tamaño y avanza hacia el fondo, va presionando la mucosa de tal manera que la necrosa por isquemia, por compresión. Y tenemos este corte, que corresponde a la imagen anterior. Y vamos a ver que hay lesión de una parte de la mucosa con destrucción de esa zona afectada. De hecho, que solamente es un corte, ¿no?, pero está comprometida toda la extensión que hemos visto. A mayor aumento vamos a ver que la mucosa está prácticamente afectada, no se visualiza completamente, y hay un punteado azul o azul morado que viene a corresponder a todo el infiltrado inflamatorio, incluso la capa, la mucosa, la submucosa, la muscular, hasta la serosa. A mayor aumento vemos que
que este infiltrado corresponde a polimorfos nucleares, o sea, neutrófilos. Sí, hay cambios, como habíamos visto, la vasodilatación. Esencialmente, todo este infiltrado está constituido por polimorfos nucleares, que vienen a ser una variedad de glóbulo blanco, que tienen sus núcleos segmentados. Dentro de estos tenemos al neutrófilo, basófilo y eosino. Bien, ya a mayor aumento menos una extensa zona de necrosis, hemorragia porque se destruye el tejido, se rompen los vasos capilares y por ahí se fluyen, ¿no?, los eritrocitos que forman las hemorragias. Acuérdense que hemorragia es la salida de eritrocitos fuera del sistema vascular. Si está dentro del vaso es congestión cuando es muy abundante. Y vemos una extensa zona de necrosis de tipo liquefactiva y algo de mucosa apendicular residual. Extensa zona de necrosis liquefactiva, hemorragia, que incluso compromete hasta la submucosa, incluso se va hasta la capa muscular. Conforme avanza el tiempo de evolución de la apendicitis, puede llegar a perforarse, ya que la necrosis destruye toda la pared y el acus sale a través de esa zona ya lesionada hacia la cavidad abdominal y termina en una peritonitis. Vemos zona de necrosis, hemorragia y aquí algo todavía de epitelio cilíndrico residual, pero todo es una masa purulenta. Los polimorfos nucleares a nivel de la capa muscular están infiltrando toda la capa muscular y está pasando hasta la células. Y aquí vemos un típico, la evolución del proceso inflamatorio, donde los polimorfos nucleares, ¿qué hacen? Primero como si estuvieran jugando a la guerrita, se adhieren al epitelio y empiezan a rodar y empiezan como hay vasodilatación, las citoquinas y los que se liberan, favorecen la separación entre una célula y otra. Y por ahí atraviesan los polimorfos nucleares hacia el tejido. Eso se llama infiltrado. Quimiotaxis. Diapedesis. Porque en esta zona todas las células muertas están liberando citoquinas que atraen a estos polimorfos nucleares que van a terminar su función liberando sus citocinas que van a degradar todo este tejido. Y acá vemos más infiltrado polimorfo nuclear. El diagnóstico histopatológico es apendicitis aguda, en ejemplo de inflamación aguda. Otra forma de inflamación aguda es la que ocurre a nivel de membranas ovulares. Es muy frecuente, sobre todo cuando hay procesos infecciosos asociados de largo tiempo en mujeres gestantes, sobre todo de tipo micótico, de tipo bacteriana, que inflaman las membranas ovulares. Esta membrana que constituye una membrana interna que es el amnios y el corio. De tal manera que como se inflama igual, se lesiona y termina rompiendo. La consecuencia es lo que se llama ruptura prematura de membranas, RPM, ¿sí? ¿Qué ocasiona el adelanto del páramo? Consecuencia, infección neonatal. Y vamos a ver que todo el amnios está infiltrado por polimorfos nucleares, de tal manera que genera un exudado purulento. Si les digo que ven acá, solamente ven células un epitelio plano, El amnio. ¿no? Simple, plano, que corresponde al amnios. Y todo el código está siendo infiltrado por los polimorfos nucleares, los neutrófilos. Parece una abejita. Vemos en cada zona de hemorragia cómo esta inflamación está destruyendo todo el espesor de la membrana. El amnios y el corio incluso llegan a afectar a las vellosidades coriales, ¿no?, del feto. Vemos aquí incluso acá es infiltrado tanto del corio como de las
vellosidades coriales. Una corioamnionitis, ¿no? Una inflamación intraamniótica, amnionitis. Conclusión, el diagnóstico histopatológico es una corioamnionitis aguda, como ejemplo, otro ejemplo de inflamación aguda. Órgano, ¿lo distingue? ¿El ojo? ¿Ah? ¿El ojo? A ver, Hígado. fuerte. ¿Qué les parece? Hígado. ¿Tu nombre? Páncreas. ¿Ah? Ah, es fallo. ¿Cuál es la parte normal? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿No te escucho? Derecha. ¿Por qué? Son espacios que representan alvéolos, pero en este caso, como no es un pulmón normal, porque vemos que los tabiques intraalveolares están aumentados de espesor, ya que el proceso inflamatorio provoca vasodilatación. Hay una congestión vascular dentro del tabique intraalveolar, por eso se lo madurece. Y todo esto es la zona purulenta, la zona neumónica, que vemos acá. Esta infección, ya sea por neumococos o cualquier otro tipo de bacteria, lleva a la producción de pus en los espacios alveolares de tal manera que se convierte en una masa pesada, una masa, un infiltrado denso dentro del espacio alveolar. A esto se le conoce como foco de consolidación. Ya cuando lleguen sus clínicas vamos a ver que son los focos de consolidación, pero son más que el acúmulo de la secreción purulenta dentro de los espacios alveolares, que puede llegar a destruir parte del parénquima pulmonar, que pasa en su fase de hepatización roja, hepatización gris y luego la reepitelización. Vemos abundantes polimorfonucleares y linfocitos dentro de los espacios alveolares. Y como les dije, los vasos, los capilares que están en este tabique están congestionados, llenos de eritrocitos. Y como parte de la inflamación hay liberación de líquido, del intravascular al extravascular, o sea, el líquido acumulado en el espacio alveolar se conoce como edema. En general, edema pulmonar, que siempre se produce en los procesos infecciosos. Conclusión, neumonía aguda, como otro ejemplo de inflamación aguda. Patología frecuente. ¿Qué órgano es? ¿Ah? ¿Vesicolitis? Vesícula. Ven que está rechonchita, está inflada, gorda, brillante, porque además de bilis está acumulando una gran cantidad de Esa es la mitad. cálculos. Se nota. ¿Qué pasó con este paciente? Ya tenía sus cálculos con anterioridad, El año pasado. pero Sí que estaba haciendo. se comió su hamburguesa, su cola brazo, su arroz con pato. ¿Y qué pasa con la ingerir grasas? ¿Se inflama? Lleva un mensaje hacia el sistema del cerebro para que libere bilis, porque la bilis o la salivales dignifica la grasa que proviene del estómago, no hacia el duodeno. Y le dice, mándame, necesito bilis porque he comido pato. Ya. Esta vesícula, ¿qué hace? Empieza a contraerse. Se contrae para expulsar la bilis hacia el duodeno. Pero, ¿qué pasa aquí? Que estos cálculos quedan enclavados en el cuello. ¿Qué pasó con este paciente? ¿Su nombre? Estrella, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó con este paciente? Si el cálculo no deja salir a bilis. Absorción biliar. Ya, ¿y qué ocasiona la obstrucción biliar? Acúmulo de lípidos. Va creciendo. Si se contrae y esa vesícula, al ver que no hay bilis en el duodeno, sigue mandando el mensaje, esa vesícula se sigue contrayendo. Consecuencia, Aumenta la presión. cólico vesicular. ¿Por qué no se opera?
Los cálculos los diagnostican después de cirugía o si le hacen ecografía. ¿No? Te dan tus antiespasmódicos, si no se dé, también hacen cirugía, ¿no? Porque muchas veces estos cálculos están apretados que ya no sale nada y esto sí puede infectarse, ¿no? Y hacer un piocolecisto. La inflamación crónica se caracteriza porque hay células mononucleares en predominio, linfocitos, células plasmáticas e histiocytos. Y también una variedad de polimorfos nucleares que son los eosinófilos. Los eosinófilos son los polimorfos nucleares que aparecen en la inflamación crónica. Tenemos entonces aquellas células con el núcleo hacia la periferia y un citoplasma rosado son células plasmáticas. Las células que tienen un gran núcleo, como el caso de citoplasma, son linfocitos. Y esta célula mucho más grande, con un citoplasma más claro y un núcleo más pequeño, son los histocitos. Todas células de la inflamación crónica. Órgano. Intestinos. ¿Ah? Habla, no te equivocas de esa y hasta la próxima. Intestino. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es intestino? Por la forma y porque creo que tiene chapa striada. El epitelio cilíndrico. Es un epitelio cilíndrico. Probablemente un epitelio secreto. Vía digestiva probablemente. ¿Qué más? Si tú recuerdas, si piensas que es vía digestiva, ¿cómo es la estructura de la pared del tubo digestivo? De dentro hacia afuera. Mucosa. Tiene mucosa, Submucosa. submucosa, Músculo liso. muscular y serosa del piso dependiendo del segmento del tubo digestivo. Acá que tenemos epitelio ¿de qué parte? ¿De qué parte? Mucosa. ¿De ahí qué sigue? Submucosa. Submucosa. ¿Y esto a qué Muscular. estructura les parece? Músculo liso. Muscular. No está donde la submucosa. Esófago. Histología. El órgano que no tiene submucosa es la vesícula biliar. ¿Han llevado histología? Sí, puntos suspensivos. Entonces, histología, si no saben histología, ya bueno. Vemos entonces cómo este epitelio está infiltrado por abundante inflamación crónica, ¿no? Que va a la lámina propia hasta la capa muscular. Y aquí vemos el epitelio de la mucosa con abundante infiltrado mononuclear que va hasta la capa muscular. Recuerden que aquí no hay mucosa, todo es capa muscular. Y estas áreas amarillas, ¿qué cosa es? Simplemente los cálculos se fragmentan y muchos se pegan a la mucosa, ¿no? Estos son restos, fragmentos de cálculos que se adosaron a esa zona del cálculo impactado. Y también podemos encontrar los Ay, no sé si papá. histocitos que han fagocitado el colesterol. Se llaman los espumocitos o espumosos, ¿Se llama como se llama? con abundante infiltrado inflamatorio. Resumen: histocito, linfocito y célula plasmática. Fácilmente distinguible. Colicitis crónica, porque si ya se infecta de forma aguda, hace absceso, el piocolicitis. Ejemplo de inflamación crónica. ¿Qué tejido es? Estómago. Estómago, la mucosa, la lámina propia muscular, es mucosa y submucosa. Por debajo debe estar la muscular y la serosa. Vemos que hay abundante también punteado a su lado, o sea, infiltrado inflamatorio. Para saber de qué se trata, vemos que son linfocitos. Incluso hay la formación de una estructura nodular que son folículos linfoides. Cuando estos procesos crónicos, sobre todo asociados a bacterias tipo Helicobacter,
La inflamación o la lesión es tan persistente que esta mucosa gástrica activa folículos linfoides para producir más linfocitos que van a tratar de controlar a toda esta infección bacteriana por el corazón. De tal manera que hay cantidad de inflamatorio. Y destacamos estas células rojitas. ¿Quiénes son? Células plasmáticas. Las pequeñitas son linfocitos y todas estas rojitas son células plasmáticas. Folículo linfoide. Si esta es una gastritis crónica, más estos folículos informamos como gastritis crónica folicular, muchas veces asociado a Helicobacter pylori. Y si esa infección persiste, este epitelio ya no resiste la agresión bacteriana y va transformándose en células caliciformes. ¿Cómo se llama este cambio? Metaplasia de tipo intestinal. Diagnóstico: gastritis crónica, puede ser antro, que es lo más frecuente donde toman biopsia, como ejemplo de inflamación crónica. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo le tomo? Un chupete. Es una masa, ¿no? Que muchas veces corresponde a los ganglios de la cadena cervical, derecho e izquierdo. Cuando persiste y se hace eritematoso, ¿no? Muchas veces se toma biopsia, se extrae el ganglio. ¿Y qué encontramos? Primero vamos a recordar la histología del ganglio. ¿Cómo está estructurado? ¿Ah? Fuerte, escucho. Ese es una base. corteza. Sí. Una corteza. Corteza. Está bien. Equivóquense ahorita. No en el examen. Más valores tienes tú que te lanzas al que se quede callado y no sabe qué decir. Y es la forma de aprender. El ganglio tiene una Corteza y médula. corteza. ¿Y qué hay en la corteza? ¿Ah? Folículos que pueden ser primarios o secundarios. Secundarios cuando el centro folicular se activa para producir más linfocitos de tipo B. Por debajo está la médula y los senos del ganglio. Pero ¿qué encontramos acá? Estas estructuras blanquecinas no son folículos. Tienen un centro necrosado, células gigantes, células más pequeñas, epitelio y sí, el anillo linfocitario. Toda esta estructura se conoce como granuloma. Este granuloma es la característica de la inflamación crónica granulomatosa. Pero este granuloma puede tener diferentes orígenes, causados por bacilo, el principal, el más frecuente, o sea, bacilo tuberculoso, por cuerpos extraños o por hongos. Vamos a ver la necrosis gaseosa, una célula gigante multinucleada. Revisen tipo de células gigantes. Hay células multinucleadas con núcleos a la periferia que caracteriza la célula Langhans en la tuberculosis. Hay células multinucleares que tienen múltiples núcleos en el centro, que son células de cuerpo extraño. Y toda su periferia o el anillo linfocitario. Características del granuloma. El causante, el bacilo de Koch o bacilo tuberculoso. Como era ganglio, es una adenitis tuberculosa, ¿no? Como ejemplo de la variedad granulomatosa de inflamación crónica. Tenemos pulmón, el bacilo siempre se va a la zona más ventilada. Lóbulo superior. Pero aquí ya vemos calcificaciones, extensos zona de necrosis, e incluso la destrucción del pulmón formando las cavernas. Igual, esta es una cis pulmón, es una neumonía bacteriana por
Neumonía. Bacilo. Pero también genera los mismos cambios. Que además de los focos neumónicos hay granulomas. Miren, edema, hemorragia, parte del pulmón, alveolos sanos. Y son los granulomas que conforme evoluciona, hay granulomas incipientes y uno ya establecido. Necrosis, célula gigante, a pequeñas células epitelioides y su anillo linfocitario. Órgano, pulmón. Ahí están los alveolos que están engrosados por el mismo proceso inflamatorio. ¿Qué sería esto? Necrosis gaseosa. Célula multinucleada, lámina. Y estas más pequeñas son las células epiteliales que se unen para formar una más grande. Y por fuera el anillo linfocitario. También neumonía y edema. Siempre van a encontrar esos cambios. Conclusión, tuberculosis pulmonar, porque el bacilo ha afectado ahora el pulmón. El mismo patrón lo puede encontrar en estómago, en ovario, encontrado en hueso y en cerebro. Pues ya eso que ya son, sacaron como un tumor cerebral y resultó siendo tuberculosis. Este otro patrón, vemos que a diferencia del anterior, hay múltiples granulomas, pero hay unas estructuras ¿no? circulares claras que están dentro de las células gigantes. Las células gigantes, cuando no pueden controlar la infección, se unen para poder fagocitar a estas sustancias o elementos bacterianos que son mucho más fuertes. De tal manera que lo fagocitan para tratar de contener ese proceso infeccioso. Las células gigantes son diferentes. Ya no son como estas, ¿no? Aquí vemos dos. Pero las células blancas es anillos en herradura, que están cerrando todo. Hay células agrupadas en el centro. Células gigantes a cuerpo extraño, granulomas. Y su interior vemos las partículas micóticas, en este caso el paracoccidio. Estas micosis están presentándose más frecuentemente ahora porque la gente va del norte, la gente de la costa va más de visita a la selva. Y estos somos se encuentran en la selva, en las zonas húmedas, en las cavernas. Y vemos células gigantes con sus paracoccidios en su interior, ¿no? Fagocitando. Entonces, ¿qué origina esta reacción inflamatoria granulomatosa? Un hongo, que son las conidias del paracoccidio. Paracoccidio y micosis, como ejemplo de inflamación crónica granulomatosa. Incluso hasta las suturas, que a veces no hay base de emergencia, no encuentran el catgut, utilizan seda, se queda por dentro. Igual, esa seda es fagocitada por células gigantes, así de tipo cuerpo extraño. Incluso hemos encontrado, sí tengo láminas, pero no he puesto porque se hace más extensa la práctica. Al final de la reparación, al final de la cicatrización ocurre el proceso de reparación o cicatrización, que termina por reemplazar por tejido fibroso a la parte necrosada, a la parte destruida. Un ejemplo de reparación es el hígado. El hígado es el único órgano del cuerpo cuyas células, o sea, los hepatocitos, conservan la capacidad de replicarse. El órgano que tiene la capacidad de replicarse se regenera. El hígado termina formando múltiples nódulos, ¿no? Pero esos nódulos llevan a la disfunción del hígado. ¿Por qué? Fibrosis. Primero, la fibrosis. ¿Pero qué ocurre? Si ocurre una estetosis hepática, evoluciona a una hepatitis, en el caso de alcohol, hepatitis alcohólica, infección viral, infección por medicamentos. Ese medicamento muchas veces destruye el hepatocito, hay necrosis hepatocitaria multifocal. Eso genera inflamación. Y la inflamación empieza a estimular la producción de colágeno para parchar la zona. Pero ¿qué pasa en el hígado?
El hepatocito se destruye, pero otros siguen replicándose para reponer ese volumen de hepatocitos que se perdió. Pero por otro lado, la inflamación está formando más colágeno. De tal manera que estos hepatocitos que se reproducen empiezan a ser rodeados por colágenos. Y está rodeado por una gran cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo linfocital. A esta zona de hepatocitos que se destruyen, ¿no?, que ahí se necrosan y vuelven a replicarse, se le conocen como nódulos regenerativos. Pero en este constante ciclo vicioso, el hígado termina fibrosándose. ¿Cuál es la función del hígado? Desintoxicar el cuadro. Como ya no hay mucho hepatocito para que haga esa función, las toxinas se acumulan y terminan en una encefalopatía hepática, el estadio final de la cirrosis, ¿no? Previa citis, previa varices esofágicas, hipertensión portal y muchas consecuencias más. Vemos acá, la sola presencia de infiltrado inflamatorio ya nos da el criterio para una hepatitis crónica. No sabemos la causa, solamente es una hepatitis crónica. Que si hacemos el estudio de la historia clínica del paciente, pues hipercólico, o estuvo ingiriendo algún tipo de daño como el piroxicam que causa necrosis hepática, o incluso el paracetamol, o una enfermedad autoinmune, genera hepatitis autoinmune, y todo genera solamente la presencia de inflamación, va a generar reparación y cicatrización de todo el hígado. Además, esa fibrosis va a obstruir los canalículos biliares, de tal manera que la bilis que producen los hepatocitos se acumulan en los canalículos biliares, que se denominan coles, característica de la cirrosis, incluso característica incluso del carcinoma hepático. Una vena central y el infiltrado inflamatorio. ¿Qué tenemos? Células. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman? Las plasmáticas y linfocitos, los más pequeñitos. Inflamación crónica. El nódulo regenerativo, ya rodeado por una gran cantidad de colágeno, ¿no? Son múltiples nódulos que cuando los marcamos o los pintamos con una coloración especial que la tricómica de Mason, se tiñe de azul todo el colágeno depositado, la fibrosis, y de rojo los hepatocitos. Este ya es un hígado cirrótico que va a la disfunción. Nódulo regenerativo y los tabiques fibrosos. Cirrosis hepática como ejemplo de regeneración patológica, porque se repara el hígado, pero de forma patológica que lo destruye, o lo fibroso. El infarto es algo similar, ocasionado por la trombosis de alguna de las ramas de las coronarias, que llevan a la necrosis de tipo coagulativa, ¿no? Se repara y queda tejido fibrosado, pero esto es una extensa zona de infarto, ¿no?, que ocasiona la muerte del paciente. Estos miocardiocitos isquémicos adoptan cambios denominados necrosis de tipo coagulativa, en una zona que se conoce como células fantasma. En las primeras 12 horas postinfarto, ya en las 24 horas se establece la necrosis coagulativa, y sobre esta base de miocardiocitos necrosados empieza a proliferar el infiltrado inflamatorio, polimorfo inicialmente, luego linfocitario. Al tercer o cuarto día, ya la segunda semana, esta zona infartada, hay una proliferación de vasos capilares, o sea, una neovascularización. ¿Para qué? Mayor irrigación, aporte de oxígeno, aporte de nutrientes, para que los fibroblastos que se han reproducido aquí generen una mayor cantidad de colágeno. Conclusión, esa zona infartada termina fibrosándose. Y han reparado, es como si fuese un parche, ¿no? Es como si la pared tiene un hueco y lo pones cemento, ¿no? Y toda esa zona necrosada ha sido fibrosada, cicatrizada.
vemos con la línea de coloración tricrómica toda la zona infartada con una extensa vascularización, microvascularización, tejido de granulación. Y acá la zona reparada, donde ya se han depositado las bandas, el tejido de colágeno y todavía quedan algunas células miocárdicas residuales. Infarto agudo de miocardio, cicatrización. Luego pasamos a otro tipo de cicatriz, que por alteraciones en el epitelio y además en el tejido conectivo, donde no tiene la capacidad de metabolizar el exceso de colágeno, empiezan a formar estructuras voluminosas en la zona donde hay heridas, de tal manera que se ven pues estructuras muy exuberantes y que se conocen como cicatriz queloide, que histológicamente vamos a encontrar una proliferación de bandas anchas de colágeno desordenadas a nivel de la dermis reticular. Incluso puede invadir hasta la dermis papilar, ¿no? Todas estas zonas rosadas son bandas de colágeno que cuando se acumulan forman esas cicatrices muy conocidas que son las cicatrices queloides. Muy bien, hasta aquí lo que corresponde.